Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso para dar inicio a nuestra entrevista de los viernes. Ustedes saben que la entrevista de los viernes es algo que personalmente yo tengo muy cerca del corazón, y que la tengo muy cerca del corazón no porque terminemos los programas de lunes a jueves de una manera que tenga menor nivel. Todo lo contrario, los programas acaban de una manera magnífica con profesionales de la literatura, de la psicología, de la economía, que por supuesto son de un nivel extraordinario, pero los viernes siempre les traemos a alguien especial. Alguien especial que puede ser muy variado. En ocasiones puede ser un director de cine al que le dieron un Oscar en su día, o un cantante lírico que pasea la ópera por los escenarios de todo el mundo. A veces es una persona que no es conocida mundialmente, es conocida solo en su país, pero es una persona verdaderamente excepcional. A veces incluso el ámbito de conocimiento público es más reducido, pero efectivamente sigue siendo una persona excepcional con aportes excepcionales. Es el caso de nuestro invitado de esta noche, un invitado que la tarde del 5 de abril de 2018, en compañía de una periodista de investigación que se llama Aurora Ferrer, fue a hacer llegar a la UDEF y al juez Pablo Llarena una serie de correos electrónicos donde se contenía el resultado de sus investigaciones en relación con las fuerzas que habían respaldado desde fuera de España el golpe de Estado de Cataluña. Tema evidentemente importante, enormemente trascendente, no solo a escala nacional española, sino a escala universal, mundial, y del cual se siguen lanzando intoxicaciones diversas. De ese cúmulo de correos electrónicos con el resultado de las investigaciones de Aurora Ferrer y de nuestro invitado de esta noche, acabaría surgiendo un libro, a mi juicio, de lectura obligatoria, que se titula Soros rompiendo España. Y seguramente ya muchos de ustedes se han percatado de que nuestro invitado de esta noche es un doctor en ciencias económicas y empresariales, y es profesor de Economía Internacional y de Máster de Comercio Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esa misma universidad, y que es don Juan Antonio de Castro y Arespacochaga. Don Juan Antonio, muy buenas noches, muy bienvenido. Muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a este fantástico programa. Primera cuestión que es, yo creo que de enorme relevancia. ¿Cómo es que le da usted y le da a Aurora Ferrer por empezar a investigar quién está detrás del golpe de Cataluña? Bien, la verdad es que todo comienza por Aurora Ferrer, que está haciendo un máster en la Rey Juan Carlos con un profesor que era amigo mío, y bueno, le comentó que le parecía que había indicaciones de que podía estar Rusia detrás de todo el movimiento del golpe catalán. Aquel profesor le guió hacia mí y dice: habla con Juan Antonio Castro, que te va a decir seguramente otra cosa bien diferente. Y es ahí cuando, bueno, conocí a Aurora Ferrer, y en el marco de un máster que estaba haciendo, pues estuvimos hablando de diferentes cosas, y ahí me lancé totalmente a la investigación sobre lo que podía estar ocurriendo en Cataluña, que tenía yo bastante avanzado. Quizá por una razón, porque yo tengo que explicar también por qué de repente me encuentro a Soros en Cataluña. Es que me lo había encontrado ya en otros sitios a lo largo del mundo. Había de mis trabajos después de Naciones Unidas, es después del año 2000 que dejé la organización,
había estado asesorando a la presidencia de Angola y había visto cómo la Open Society Foundation, y en particular la del oeste de África, había trabajado para desestabilizar un gobierno más. Desde luego, Soros y sus entramados sabemos que ha participado en las revoluciones de color, la primavera árabe y muchas otras actuaciones, ¿no? Me lo encontré en Angola de frente, lo peleé, lo luchamos y después precisamente me vuelvo a encontrar las mismas indicaciones y empiezo a sospechar. Y cuando ya hablo con la estudiante Aurora Ferrer, que está haciendo el máster, me convence más y entonces es cuando investigamos plenamente esta cuestión y me dedico a hacer ese famoso gráfico de 400 interrelaciones que todas ponen en relación con Soros en el centro a un montón de think tanks, de gobiernos y de instituciones con influencias muy importantes. Don Juan Antonio, es interesante lo que usted comenta de África porque efectivamente la gente ha escuchado las acciones de Soros en esas revoluciones de colores en Europa que fundamentalmente son golpes de Estado, a veces incluso con derramamiento de sangre como fue el golpe de Estado de Ucrania de 2014, pero es menos conocido cómo ha llevado a cabo acciones desestabilizadoras en Hispanoamérica. Bueno, en África ya es algo absolutamente ignoto. Veo que no hay continente alguno que no se haya librado de Soros. Pero por volver al tema inicial, ¿qué encuentran ustedes cuando empiezan a investigar esa intervención de Soros en Cataluña? Bueno, pues hay elementos, yo creo que quizá los más importantes es que hay diversas instituciones que han estado colaborando durante años. Descubrimos que han estado colaborando durante años con Soros y su entramado, ¿no? Yo pondría... Cuando hablamos de años, ¿de sí, cuántos años aproximadamente estamos hablando? Exactamente. Es que esto yo creo que es importante porque en estos días que se está hablando de la sospecha de la influencia rusa, más que nada acusaciones en particular sobre el golpe catalán, habría que tener en cuenta que están hablando a partir del 17. Yo estoy hablando a partir del 2013. Estoy hablando en el caso de este conglomerado de Soros, que además está relacionado muchísimo también con inteligencia británica y americana, está relacionado con la National Endowment for Democracy y muchos otros organismos, ¿no? Instituciones. Es decir, todo esto comienza más o menos en el 2012-2013, que es cuando Artur Mas va a visitar Independent Diplomat a través de Diplocat en Estados Unidos. Independent Diplomat, un lugar dirigido por Ken Ross, que resulta ser un ex diplomático británico que es un especialista en generar independencias de territorios a lo largo del mundo y un asesor diplomático en este sentido. Bueno, Artur Mas habla con ellos. Resulta que Independent Diplomat es una institución que se dedica a ese tipo de cosas, pero que está financiada casi con 2 y pico millones desde el 2013 al 2017 por George Soros. Resulta que también la Generalitat de Cataluña financia a esta, durante ese tiempo de asesoramiento, financia a Independent Diplomat por valor de 1,6 millones. Y todo esto empezamos a ver que nos aparecen siempre con fuentes abiertas una serie de cifras que van calando que realmente Independent Diplomat está acompañando y ha acompañado hasta el día del referéndum ilegal. No solo con eso, sino con el envío también de asesores que han estado colaborando dentro de la propia Generalitat durante años. A mí cuando me vienen hoy a decir que hay sospechas de Rusia, pero ¿dónde estaba Rusia en ese momento? ¿Qué ha pasado durante esos 5 años en los que ha habido tantos organismos y tantas instituciones, empezando por Independent Diplomat? Entonces, eso es lo primero que da una señal. Que llama la atención. Que llama la atención, de alarma, porque es realmente una preparación para el referéndum ilegal organizado por una institución, Independent Diplomat, que no tenemos que olvidar que está financiada por el Reino Unido, que está financiada por el NED del Congreso norteamericano, que está financiada por el Departamento de Estado. Es decir, que no es cualquier cosa. Estamos hablando de una institución absolutamente atlantista, angloamericana, que va a acompañar la preparación de un golpe catalán durante 5 o 6 años antes de que se produzca. No estamos hablando de nada que ocurre después de producirse. Estamos hablando de los preparativos, ¿no? Bueno, y entonces cuando vemos que del lado de España, CIDOB, la OSIFE, que es la Oficina para Europa de Soros, y la OSIFE, CIDOB y Diplocat actúan en un triángulo para empezar también a dinamizar las cosas durante esos años, se intercambian fondos y financiación,
Está Jordi Baker, que estaba en CIDOB, pasa a ser el director de la oficina de Soros en Barcelona, y se empiezan a financiar a CIDOB por parte de Soros también en todo el tema de promover el independentismo catalán. Y ahí está ese núcleo en Barcelona, ese acompañamiento desde Estados Unidos con Independent Diplomat, y ahora entonces ya poniéndonos a investigar ya plenamente es cuando va dibujándose ese esquema de esas 400 interrelaciones en las que aparecen entonces Open Democracy, que es aparecen muchas de las instituciones, porque ese trabajo lo hice por deducción de quién había intervenido y yendo hacia atrás quién estaba detrás en la financiación. Como nos encontramos a Open Democracy, a Nueva Innovación Social, al Centro de Cultura de Cataluña, al New American Foundation o al Atlantic Council, o nos encontramos después al de La Haya, al Instituto de La Haya, también The Hague Center for Strategic Studies, que es también financiado por la oficina de la OTAN y por la NED y otra vez por los atlantistas. Vemos que el mismo equipo es como un equipo de fútbol que va acompañando a las diferentes instituciones y son todas precisamente las que uno se encuentra cuando emerge el golpe catalán y surge el referéndum ilegal. Es curioso que ha mencionado usted el caso de la OTAN, y uno de los personajes clave en toda esta historia es también Nicolás de Pedro, que en los últimos años se ha manifestado de un atlantista verdaderamente entusiasta, incluso elaborando listas de aquellos que no son tan atlantistas o tan otanistas como tendrían que ser. ¿Qué pinta la OTAN en esto? Bueno, ¿qué pinta la OTAN? ¿Qué pinta el Foreign Office británico? ¿Qué pinta el Instituto de Statecraft o de Gobernanza Global inglés relacionado con la iniciativa de la integridad? Pues es ahí donde Nicolás de Pedro, que viene también de ese trío que decía yo, de CIDOB y OSIFE, Nicolás de Pedro se va de CIDOB. ¿Y qué es lo que va a hacer Nicolás de Pedro? Nicolás de Pedro aparece en los papeles hackeados por Anonymous como perteneciente o cabeza del clúster español de la iniciativa de la integridad dirigida por el Foreign Office británico y los servicios secretos del Reino Unido, acompañado también de la NED y de todos y los otros, porque aparece como una especie de James Bond, pero catalán. James Bond catalán, a la cabeza de un clúster muy sospechoso. Y yo, oyendo también lo que decías el otro día, hablando de todo lo que yo he publicado en mi libro, los 22 personas que en este país están trabajando supuestamente para el gobierno británico a través de la iniciativa de la integridad y dirigidos por Nicolás de Pedro, me extraña muchísimo que en 4 años ninguno de ellos me haya atacado por difamación, con lo cual deduzco claramente que todos ellos y que los papeles hackeados decían la verdad, que Nicolás de Pedro tiene un contrato, como circula por Internet, en el que está cobrando una buena cantidad el gobierno británico, y que en el sello de la carta del contrato pone que la información que está en sus ordenadores pertenece a Su Majestad la Reina. Yo quiero decir que en este grupo de clúster... Sí. Caramba, el servicio de Su Graciosa Majestad está muy claro. No sé cuál es la cantidad que cobra con el contrato, pero me imagino que no será una cantidad modesta. Vamos a ver, una cuestión, don Juan Antonio, que no me quiero desviar, pero es que no puedo evitar el planteársela. Toda esta gente se supone que son aliados de España. Ahí está el gran problema. Yo es lo que me pego cabezazos todo el día con la gente cuando empiezo a hablar de estas cosas. Inmediatamente se creen que estoy atacando a la OTAN. Vamos a ver, yo soy un tipo occidental. He vivido ya muchos años y por supuesto que la OTAN se supone que va a defender los intereses de nuestro país, y aquí la tenemos y la aprobamos y aquí está. El problema que yo digo siempre es que en la OTAN hay muchos partícipes y que si tú vas en un barco y el capitán se empieza a comportar de manera irregular, si empieza a molestarte, si empieza a hundirte, si empieza a hacerte la vida imposible, tú tendrás que decir algo. Y si consideras sobre todo que los intereses de tu país, la soberanía de España, están por encima de los intereses de cualquier fuerza, ya sea Norteamérica, Rusia, China o la que me quieran poner por delante, yo me rebelo. No sé si es por mi carácter onusiano de haberme pasado 23 años en las Naciones Unidas y ver las cosas de manera pragmática a los dos lados. Puedo ver de la misma manera un conflicto Ucrania-Rusia y
juzgarlo por lo que estoy viendo, pero no por el corazón. Soy capaz de ver las cosas desde fuera y desde fuera, tal y como las veo en este momento, y por lo que veo que ha pasado en Cataluña, nos están ocurriendo cosas a España muy graves en el sentido de que van en contra de lo que debería ser nuestra asociación dentro de la Alianza Atlántica. Hay dos díscolos, como el Reino Unido y los Estados Unidos, que campan por sus anchas, que llevan ya sus objetivos de una manera tan brutal que empiezan a afectar a los intereses de nuestro país. Decir esto en España suena rarísimo, pero yo es que lo oigo todos los días en Francia, en Alemania y en Sí, cualquier otro sí. país. El problema de este país es que parece que no se puede hablar de nada, porque Bueno, enseguida eres culpado de don Juan prorruso o Antonio, Nicolás de Tesla te pone... tengo que decirle que incluso aquí en Estados Unidos eso también se dice. Es decir, que incluso en el caso de Estados Unidos, que se supone que sería el gran beneficiario junto con Gran Bretaña de la política que sigue la OTAN, en Estados Unidos hay muchísimas y además diría que cada vez más voces críticas en contra de la política de la OTAN, que consideran que puede beneficiar a determinados lobbies y determinados focos de poder, pero que le hace mucho daño al pueblo americano. Le hace al pueblo americano, le hace daño al pueblo español. Yo no puedo en este momento. Vi la cumbre de Madrid y hay que observar en la cumbre de Madrid uno de los párrafos, ¿no? Ahora que estamos hablando de la OTAN. Un párrafo que dice que allá en el mundo donde los intereses económicos de un socio de la alianza se vean afectados, la alianza se movilizará. Pero por favor, ¿qué profesor de economía, qué economista puede aceptar que el libre mercado vaya a ser y la competitividad se gane a fuerza de cañones? ¿Quién ha Sí. dicho? ¿Quién ha dicho que vamos a intervenir en el mundo cuando nuestros intereses económicos, no digo ya de seguridad, estoy hablando económicos, eso se añade en la cumbre de Madrid? Nos estamos volviendo, por culpa de esos dos díscolos de la OTAN, estamos volviendo una auténtica maquinaria agresiva que intenta imponer, ya no sé si por pataleo, porque China nos adelanta, intenta imponer de una manera salvaje y militar nuestra competitividad internacional. Me parece de las vergüenzas más grandes de las que nadie ha hablado. Y lo dejamos Es cierto. pasar. Y nos parece normal. Y luego diremos que Rusia ha hecho otra cosa, pero que es mucho peor que lo que nosotros hemos hecho. No, es que hacemos cosas bastante bárbaras, y no digo nosotros porque España poco tiene que pintar, yo creo, en lo que deciden casi siempre aquel que aporta el 70% del presupuesto de la OTAN. Ahora, en medio de toda esta historia, en la que de pronto naciones de las que España es aliada y que forman parte además de las mismas organizaciones, deciden impulsar un golpe de Estado que implica el desmembramiento de España. Esto es algo bastante obvio, es bastante claro todo esto. ¿Cuál es el interés de esas potencias en desmembrar Cataluña? ¿Convertir Cataluña en un inmenso lavadero de dinero sucio, como es el caso de Gibraltar o algunas de las repúblicas del Báltico? ¿El convertir Cataluña en un inmenso hub del tráfico de drogas en Europa? ¿Qué hay detrás de eso? Si es que Yo se creo que sabe. sí, no, yo creo que lo tenemos que analizar desde el punto de vista histórico. Desde la Segunda Guerra Mundial, Europa padece somos seguidistas. Vamos, hay un libro reciente de Philippe de Villiers, He tirado del hilo y saqué la mentira, me parece un libro francés que saca Sí. los papeles secretos de los fundadores, de los socios fundadores de la Unión Europea, ¿no? Schuman y Monet, que recibían, que ha fotocopiado los cheques inmensos de cantidades de dinero y de cartas y de sometimiento de estos fundadores de la Unión Europea a los Estados Unidos. Llevamos sometidos desde la propia creación de la Unión Europea a un control norteamericano pues, al que le viene bien que no seamos nunca demasiado fuertes, que seamos un mercado seguro para ellos y que, por supuesto, seamos el tapón que impide que Rusia se haga con nosotros. Y eso, desgraciadamente, ha sobrevolado todas las relaciones económicas y políticas que ha habido en Europa desde hace muchísimo tiempo. El hecho de que surgiera una Cataluña independiente que se dirige a Estados Unidos, al Independent Diplomat y a todos estos otros países para decirles voy a emanciparme, acompañadme en este proceso, porque no se lo piden a Moscú, se lo piden al atlantismo, porque es el atlantismo el que les puede hacer independientes. Esa petición es vista desde el lado de la OTAN y desde el lado dentro de esa filosofía de control y de fragmentación como una oportunidad, y además lo dicen, el propio
American Foundation, Open Democracy, otros, lo dicen en sus escritos en aquellos días de Cataluña se emancipa, puede ser tan importante para la OTAN como lo es Dinamarca. Hay frases que surgen de todos esos think tanks que dejan claramente, mira, si lo haces va a ser estupendo porque Cataluña va a formar parte de una OTAN fuerte, fragmentada, pero que va a controlar bien esa parte de esta. Entonces hay una especie de acompañamiento, visto el interés de Cataluña, visto lo que estaba pasando y visto el apoyo, de poder hablar. Por otro lado, tener una Europa fragmentada en la que los nacionalismos hagan estallar en mil pedazos esta Europa, va en la línea de ese control y de esa necesidad. En el fondo, estamos siempre bajo una visión de intereses geopolíticos y geoeconómicos que hacen de Europa una Europa débil, una Europa en la que desde De Gaulle todavía no ha sido nadie capaz de levantarse y decir, vamos a pensar europeo, de verdad, ¿no? Y eso es lo que estamos padeciendo. Y la vergüenza nuestra es esa, la de haber tenido una Cataluña que ha querido independizarse y que se ha echado a los brazos de la OTAN y de todos los socios y de todo el acompañamiento. Soros no es más que el ingeniero social de todo ese proceso de control, digamos, angloamericano sobre los intereses en Europa y en el mundo. Y en general, pues eso, revoluciones de color, primaveras árabes y demás. Estamos ahí metidos. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en ese golpe de Cataluña y en qué medida esos medios de comunicación también están teledirigidos o respaldados o sustentados por Soros y, por supuesto, la inteligencia británica y demás hermanos mártires? A ver, si uno examina yo sigo examinando los 7.000 documentos hackeados de Anonymous, porque a mí, mientras nadie me diga que eso es mentira, yo me voy a creer que es verdad. Y esos papeles lo que dicen es que El País y El Confidencial en este país forman parte del clúster británico y forman parte, yo no digo que el clúster británico ha estado actuando para independizar Cataluña. El País, el diario El País. Y El Confidencial, el medio online español. Exacto. Y me estoy refiriendo al periodista David Alandete, que hoy es corresponsal de ABC, me parece, en Estados Unidos para ABC, y que en aquel momento lanza un furibundo ataque porque forma parte de ese clúster para tratar de tapar, porque en el fondo lo que hace el clúster británico no es intervenir directamente para la independencia catalana, lo que hace es echar una cortina de humo para que no se vea que los atlantistas están detrás. Y esa cortina de humo es echarle la culpa a Rusia. David Alandete, junto con Mira Milosevic del Instituto Elcano, que está dirigido por Charles Powell, que no olvidemos que todos esos nombres forman parte de los 22 componentes del clúster británico en España. Esos tres, sobre todo Alandete y Milosevic y el diario El País, se dedican durante más de 30, 40 artículos en aquellos días a glorificar, han estado glorificando la imagen de Soros, han estado echándole la culpa a Rusia de todo aquello por ciberataques que estaban padeciendo, se inventaron todo tipo de cosas. La propia Cospedal los invita al Congreso español a contarlo, ¿no? Los mandan luego al Foreign Office, al Parlamento británico también a contar lo malitos que son los rusos en aquel momento. Es decir, lo que hace el clúster es generar una cortina de humo enorme para, en ese momento que estaba tan claro que era el mundo occidental que les había tapado, taparlo con el humo ruso, tal y como se está haciendo exactamente hoy en día con otros objetivos, porque hoy el objetivo parece ser que es parar a Puigdemont de alguna manera o controlarle, ¿no? Pero en aquel momento se hace directamente para hacer una cortina de humo. Y es así como ocurre. Hicieron el ridículo porque no tenían ninguna prueba, ¿no? Hicieron el ridículo aquí, hicieron el ridículo allí. Lo que no podemos tener tampoco es un Instituto Elcano cuyo patrono principal, el presidente, es Su Majestad el Rey. No podemos tener un instituto que está dirigido por un señor que está indicado y señalado como realmente trabajando prácticamente para los intereses del Foreign Office británico. Esto no es presentable en ningún país, ¿no? No, no lo es, no lo es. Y en el caso de los políticos españoles que en un momento determinado aceptan estas versiones, ha mencionado usted a Cospedal, pero podríamos mencionar a otra gente de otros partidos. ¿A qué se debe? ¿A la ignorancia? ¿Al deseo de medro? ¿A que son tan atlantistas que no ven más allá de sus narices? ¿A qué se debe? Bueno, lo curioso, que además yo creo que es interesante decirlo, es para terminar con la cortina de humo, toda esa cortina de humo
se echa a través de un documento que lo hicieron circular en aquel momento como para echarle la culpa a Rusia. Ese documento que anda por ahí y algunos de los fragmentos he metido en el libro, he puesto en el libro, dice, sabemos, así, sabemos que no fue Rusia, pero qué duro es convencer en cierto modo, lo dice con otras palabras, qué duro es a España para convencerla de que Rusia es malita. Más o menos viene a decir eso en otras palabras que tengo ahí en el libro. Es decir, son informes de desinformación absoluta de ataque a Rusia. Bueno, volviendo a los políticos. Los políticos que están en la lista y que forman parte del clúster británico en ese momento para echar humo y que actúan, por ejemplo, en la no elección del coronel Baños como director de la Seguridad Nacional, en aquella operación urdida en 24 horas, dirigida por Chris McNally del Integrity Initiative desde Londres, ha sido, yo creo, de las operaciones más vergonzosas de injerencia extranjera en un país que ha podido haber. El propio diputado laborista británico Williamson escribe al presidente del gobierno, Sánchez, en aquel momento para decirle, ¿no ve usted que esto es una injerencia en su país? ¿Cómo pueden soportar la injerencia de nuestro país en su país de esta manera? Sánchez ni contesta aquella carta, ni contesta. Es esa la vergüenza que tenemos que tener en nuestro país. Cuando viene algo que huele a OTAN, que huele a control, somos los siervos más tenaces, los mejores obedientes de toda Europa. El primer clúster que se crea en Europa es el español. El primer ensayo es el caso Baños. ¿Qué no habrá pasado desde entonces? No hemos hablado del programa Expose, que también aparece en los papeles aquellos y que es para influenciar en los procesos electorales de nuestros países, en toda Europa. Y en los que están entidades como Bellingcat que pertenecen a Soros. ¿Qué está pasando que no hemos visto ya en papeles porque no se ha vuelto a hackear papeles y no tenemos acceso a esa oscuridad? ¿Qué está pasando por detrás en nuestros procesos electorales? ¿Quién está medrando? ¿Qué políticos están aquí ligados? Y ahí tenemos que decir que tanto Partido Popular como Partido Socialista, los políticos lo juegan absolutamente indistintamente. Nos encontramos en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que es uno de los más ligados a todo este conglomerado de Integrity y de Independent y de todos los demás, pues a representantes del Partido Popular y del Partido Socialista que están a mil maravillas. Recuerda muchísimo eso la unión perfecta que tienen los mismos políticos del Popular y del Socialista para repartirse ganancias dentro por ejemplo, del think tank Acento, que se supone que está para asesorar en los fondos europeos en este momento y en el que ahí no se pelean como en el Congreso, ahí se adoran. Estos políticos se adoran en cuanto a traicionar, en cierto modo, o a seguir las instrucciones extranjeras y se adoran también y se llevan muy bien en lo que respecta el afectar, digamos, todos los temas estos. Bueno, de hecho, vamos a ver, lo del Partido Popular y el Partido Socialista es público y notorio, cuestión aparte es que la gente lo sepa, pero claro, dos fuerzas políticas que en el Parlamento Europeo han votado de la misma manera en más del 86% de las ocasiones, en España se pueden llevar a matar y no llegar a más mínimo acuerdo entre ellas, pero en esa política del Parlamento Europeo es obvio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otras fuerzas? Es decir, por ejemplo, la gente de Ciudadanos, que es un partido ahora muerto, pero que todavía sigue difundiendo este tipo de intoxicación en contra de Rusia. El caso de Vox. Vox tiene algunos eurodiputados que, vamos, lo único que les falta ya es lanzarse a la cruzada contra Rusia. Es algo a veces estrambótico, a veces ridículo. ¿Qué pasa? También incluso esos pequeños partidos que han aspirado a regenerar siquiera en parte la política española, están penetrados por los instrumentos del otanismo. Yo tuve una impresión muy, muy buena aquel día de la moción de censura cuando Abascal nombró a Soros en el Congreso. Y dije, hombre, vamos a tener un partido que va a ser antiglobalista. Y sí es verdad que Buxadé ha organizado reuniones. Yo he ido incluso a algunas conferencias en el marco de Vox para presentar mis conclusiones sobre lo que estaba pasando, ¿no? Y sobre el golpe catalán. Y sí es verdad que hay una animosidad contra el globalismo, pero esa animosidad, todo eso hay que explicarlo. ¿Qué es el globalismo?
qué es el golpe catalán? ¿Por qué estaban detrás? ¿Por qué los atlantistas están detrás? Y ahí es donde se para ya la cuestión en el caso de Vox. Es decir, que Vox puede atacar al globalismo, pero lo que va a tener que hacer Vox es razonar muy seriamente qué es lo que hay detrás del globalismo, porque detrás del globalismo no va a ser posible luchar contra él ni luchar contra las políticas actuales globalistas de la Unión Europea o el Pacto Verde o muchas otras cosas que nos están haciendo daño a los agricultores hoy mismo en España. No va a ser posible luchar sin desvelar claramente o sin presentar o sin dar claridad un enfrentamiento claro contra aquellos dos actores de la OTAN que están yendo contra los intereses de nuestro país. Entonces hay un momento que uno se tiene que mostrar crítico con el atlantismo y ninguno de los tres partidos que hemos dicho, ninguno por el momento es capaz de hacerlo, incluso Ciudadanos tampoco. Entonces no veo en el panorama político español, no veo gente con carisma, con fortaleza, para presentarse con las agallas, como tienen en Francia, como tienen en otros países europeos, de hablar las cosas claras y de manera pragmática, y de defender los intereses de nuestro país por encima de aquellos que quieren interferir en los asuntos internos de nuestra nación. Hay un elemento que se ha repetido muchísimo en las últimas semanas, don Juan Antonio, y es insistir en que efectivamente detrás de Puigdemont, porque no se va más atrás, pero al menos desde Puigdemont, todo el golpe de Estado en Cataluña, de quien tiene un respaldo enorme, es de Rusia, que Putin llegó a prometerle a Puigdemont que iba a enviar 10.000 soldados rusos a Cataluña para garantizar su inteligencia, su independencia. Incluso hay quien ha afirmado que Putin le había confiado a él, independentista catalán, lo que iba a hacer en Ucrania. Bien, ¿qué hay de verdad en esto? ¿Hay algo de verdad en esto o esto simplemente es caldo de intoxicación? No, que en parte es caldo de intoxicación, seguro. Lo que más me extraña del juez Aguirre, ¿no? Si no me equivoco, del juez Aguirre, es que de repente, bueno, aquí ha pasado algo en España muy curioso. De repente se nos ponen los pelos tiesos porque resulta que hay actores extranjeros. ¡Ah, qué casualidad! Hay actores extranjeros solamente a partir del 2018. Y los actores extranjeros que han acompañado todo el proceso y todo lo que había antes, o sea, de repente, por lo pronto, sacamos actores extranjeros. Pero el juez Aguirre no quiere saber nada de las pruebas que yo mandé al juez Llarena y a la UDEF. La UDEF tampoco ha querido saber nada para pasárselas también al juez Llarena. Y como me dijeron los comisarios aquel día en la comisaría de la UDEF, vamos primero a atacar a la periferia de su gráfico y después al centro. Pues perdón, UDEF, todavía no he visto el ataque al centro. No veo el ataque a la Open Society Foundation y asociados. No lo veo. Lo que sí veo a partir del 17 es que por unas reuniones con unos empresarios y con unas conversaciones telefónicas de todos estos señores independentistas, Puigdemont y más, con empresarios rusos y personalidades rusas, que no sé porque no he oído las cintas, qué es lo que tienen. Ahora resulta que los actores externos empiezan después del 17, es decir, cuando ya se ha declarado la independencia, es cuando resulta que todo el golpe catalán es la culpa de unos actores extranjeros. Yo primero no sé la relación de esos actores tienen con el golpe independentista, no sé la relación que tampoco pueden tener con Putin o con Rusia, con el Estado ruso. Lo que sí sé es que no se puede ocupar solamente de unos posibles responsables, sino que hay que ocuparse de todos los responsables. Y si no, esto no es justicia. O sea, lo que no puede España es mirar solamente al exterior hacia un lado. España tiene que mirar a todos los lados. Y si tenemos la mala pata de encontrarnos a nuestros socios atlantistas, hay que cargar con ello. Y hay que tener que llevar la cabeza alta. Pero yo creo que la justicia está para eso. No está para jugar atlantismos, ¿no? Y no quiero ni decirlo, ni pensar que no nos ocupamos de los atlantistas porque no podemos a nivel judicial. Esta es la otra cuestión que evidentemente yo llevo preguntándome desde el principio, pero que he decidido formular la pregunta un poco más adelante. Don Juan Antonio, con toda esa documentación que es exhaustiva, lo que yo he podido ver verdaderamente no es un pequeño indicio, eso es un auténtico Himalaya documental que muestra quién estaba detrás del golpe, que cita nombres, que no son rumores, que aparecen conexiones clarísimas con entidades y con la inteligencia de países que se supone que son aliados de España.
todo eso que ustedes entregaron a la UDEZ y al juez Llarena, ¿qué se hizo de ello? Pues eso me pregunto yo. Está en el limbo. Ninguna autoridad judicial ni policial ha vuelto a contactarme. El libro está publicado. El gráfico circula. Es público y notorio. Pero aquí nadie quiere mirarlo de cerca. Y las pruebas sí son verdaderas, son auténticas, son fuentes abiertas. Aquí no se ha hecho ningún tipo de agente secreto. Aquí se ha cogido lo que se iba hilando y analizando a partir de fuentes abiertas de Internet. Entonces nadie puede... lo que tenía que haber hecho la justicia es tirar de ello y tener las agallas de enfrentarse. Yo creo que la justicia debería hacerlo. No puedo comprender la no reacción. Y sí es verdad, bueno, y sobre todo con lo que se nos viene encima, ¿no? O sea, por ejemplo, DXC Technology, a la que menciono, una empresa que estaba hecha para hacer el recuento de los votos electrónicamente y digitalmente. Pues da la casualidad que es en la que había invertido Soros un año antes en cantidades extraordinarias. Y va Soros y 15 días antes del golpe catalán se sale, vende todo y se queda fuera, y las pruebas de que se salió de esa empresa las ponemos también en el libro. ¿No es un poco raro? ¿Ha oído a alguien hablar incluso fue una investigación que salió publicada hace no mucho tiempo, del proyecto Bogdoni? El proyecto Bogdoni en esperanto significa lectores, que recordemos que el padre de Soros era un amante increíble del esperanto. Bueno, pues el lectores es una maquinaria también, un software creado por unos expertos de Letonia, a los que se les ha pagado desde la Generalitat de Cataluña. En la propia web de la Generalitat aparece el proyecto Bogdoni, y en el que participan, por supuesto, Soros, la ANC y Òmnium Cultural, o sea, la Open Society Foundation. ¿Qué va a hacer ese proyecto Bogdoni? Pues precisamente el próximo referéndum ilegal o la próxima consulta ilegal. Y eso está a la vista de todos, como está a la vista de todos lo que ha pasado en el Parlamento catalán ayer de una iniciativa para declarar la independencia de Cataluña. Es decir, todo está a la vista de todos, pero nadie realmente toma las riendas e interviene. Por supuesto, nuestro gobierno es imposible que lo haga. No sé si otro gobierno que viniera incluso lo hará, pero la justicia es nuestro sistema judicial y la separación de poderes si lo demandan. No, esto es obvio. Yo lo que me he preguntado muchas veces, viendo finalmente quién estaba detrás del golpe de Estado en Cataluña, es si el gobierno de Rajoy no fue precisamente tan blando, tan pasivo, incluso tan financiador del golpe, como reconoció el ministro Montoro en sede judicial ante el Tribunal Supremo, precisamente porque tenían información de quién estaba detrás del golpe y no querían molestar. No tengo la respuesta, pero es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Es decir, es muy posible que supieran todo y desde luego no querían bajo ningún concepto molestar a los que estaban impulsando todo por lo que pudiera suceder. Y hombre, hacían algún gesto para dar la sensación de que se enfrentaban con ello, pero en realidad estaban dejando que todo sucediera porque sabían perfectamente quién estaba tirando de los hilos por detrás. Coincido sí, plenamente con eso. Y no olvidemos una cosa, el Instituto de Hague Center para Estudios Estratégicos holandés manda observadores al referéndum ilegal. Ese instituto sabemos que está pagado por la oficina de la OTAN, por la NED, por lo demás. Claro que tenía que saber Rajoy que los propios observadores que mandan internacionales vienen de la OTAN para apoyar un referéndum ilegal. Tenían que saber eso y muchísimas otras cosas. Y sí es muy posible esa teoría, absolutamente. La blandura y la manera de tapar con el humo en el Congreso y mandar al Parlamento británico a Milosevic y a Landete, toda esa blandura y todo ese cospedal y demás, claro que fue para tapar quiénes son los auténticos actores. Pero y no lo puede tener problemas con ellos, además. Sí. Sí, por eso quizá esa posición blanda, ¿no?, de Rajoy, tan blanda y tan temerosa, que luego nos encontramos con el bofetón que nos dieron cuando Puigdemont se escapó y en Bélgica, en Alemania y los demás, los sistemas judiciales nos rechazaron uno tras otro y consideraron nuestro sistema judicial poco menos que de Burundi. Pues así es. Yo creo que eran conscientes, Rajoy, de esta situación. Pero es una pena, ¿eh? Es una pena. Yo creo que en el futuro necesitamos nuevas generaciones de españoles que levanten la cabeza mucho más.
No, no tengo la menor duda. Vamos, eso para mí es evidente. Por cierto, que de los que huyeron de Cataluña, ninguno se fue a Rusia. Es decir, fueron muchos a Gran Bretaña, a Suiza, a Alemania, acabaron en Bélgica, pero hasta donde yo sé, y usted me corregirá, don Juan Antonio, no hubo uno solo que se fuera a Rusia. A ver, hay dos reuniones básicas, la de Tsunami Democratic, que tiene lugar en Suiza, y otra más que hubo para hablar sobre el famoso concepto de naciones sin Estado. Bueno, o Estados sin... No, naciones sin Estado, sí. De naciones sin Estado. Esas dos grandes reuniones no fueron en Moscú, fueron en Ginebra, fueron en Suiza. Claro. Son nuestros socios, son los socios del independentismo. No, esto es evidente. Celebro que usted coincida conmigo en la hipótesis. Yo no puedo decir que sea más de una hipótesis, pero me parece muy plausible de por qué Rajoy actuó como actuó. Yo personalmente estoy convencido de ello, aunque reconozco que puedo estar equivocado. No pasa nada más que de lo plausible. Hay otra hipótesis que yo me he formulado en varias ocasiones, y es que finalmente el golpe de Cataluña fracasa por la cobardía de Puigdemont y de la gente que lo rodea. Es decir, si Puigdemont en un momento determinado, después de proclamar la independencia, en vez de dejarla en suspenso 8 segundos después, debe ser la proclamación de independencia más breve de toda la historia universal, hubiera seguido adelante y el plan hubiera seguido pues el manual de las revoluciones de colores de Soros, y hubiera habido algún muerto, que no necesariamente lo hubieran causado las fuerzas del orden españolas, pero sí les hubieran atribuido los muertos, como pasó en la plaza de Maidán en 2014, Cataluña ahora sería independiente. Y no sé si precisamente porque esa hipótesis es muy posible, ahora mismo han vuelto a señalar, ya sin barreras en el Código Penal, que van a ir a una proclamación unilateral de la independencia, porque tienen muy claro que esta vez sí que podría salir bien. ¿Qué opina usted al respecto? Estoy completamente de acuerdo con eso, pero por una razón en particular. Este señor Ken Ross, que dirige el Independent Diplomat y que ha sido el coach, el manager del referéndum ilegal y que ha acompañado al independentismo hasta el 2017, publica en un artículo recientemente, recientemente, hace ya unos años, en el que dice que es muy difícil lograr la independencia de los territorios, que ha habido casos que no han funcionado, como el de Palestina, y menciona algunos casos, ¿no? Y que en el caso, y entonces da alguna serie de claves para lograr esas independencias. Dice que la ley no lleva a ninguna parte, que seguir los instrumentos legales internacionales tampoco te lleva a la independencia, y el último punto es el que más nos debe preocupar a todos, porque nos hace pensar en Tsunami Democratic y nos hace pensar en lo que acabas de mencionar precisamente, que es que ningún proceso independentista ha llegado a buen fin sin que surja la violencia. Y eso lo declara él mismo, el que ha acompañado, el que ha sido el coach del golpe catalán con los independentistas, declara que solo la violencia al final es la que hubiera acabado trayendo, es la que acaba trayendo la independencia, y pone como ejemplo también a algunos países, ¿no? Entonces, preocupante, porque como bien has dicho, si hubiera habido algún muerto, si hubiera habido alguna violencia mayor, entonces ya las instituciones, los think tanks europeos estaban listos, seguro, para decir que la policía y que el ejército español o que la policía española estaba pasando de esto, y que había que había que parar, que había que meter a alguien neutro, que había que empezar a negociar entre Cataluña y España. Es decir, lo hubiera llevado a la violencia, y esa violencia hubiera llevado, como en el Maidán, seguramente a un resultado muy distinto del que han tenido hoy. Tuvo la cobardía porque no tenía las agallas ni tenía el convencimiento como persona realmente de lo que quería, y jugó al político fácil y a creerse que esto era un juego de niños, ¿no? No lo supo acabar como acabó el Maidán. No tenía las agallas para ello.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. El Maidán, que dicho sea de paso, está más que demostrado que los muertos que hubo no los causó la policía del gobierno ucraniano, sino que los abatieron francotiradores que había en edificios cercanos. El que fue en su día primer ministro de Estonia se filtró como en una conversación con gente de la OTAN, pues decía que todos sabemos que Yanukovych no es el responsable de la muerte de nadie. Esto, los tiros los dieron desde hoteles, edificios cercanos, y con eso ya estaba la excusa para ir a derribar a Yanukovych, y todos sabemos lo que fue esa cuestión de fondo. Bueno, pues sí. Sin contar la participación de Soros y su relación con Victoria Nuland y la carta en la que Soros le da instrucciones a Victoria Nuland. O sea, no olvidemos que aquí mandaba Soros en el tema de Maidán. La carta es que la manera con la que le habla a la secretaria de Estado americana en aquel momento del Maidán es impositiva. Vas a hacer esto, y ahora le vamos a dar 1.000 millones, y ahora vamos a hacer tal y tal. La fuerza de la Open Society Foundation y de Soros es impresionante, y lo ha sido en el Maidán también. Es así, realmente lo es. Bueno, don Juan Antonio, yo le tengo que agradecer muchísimo el tiempo que nos ha concedido esta noche, porque creo que es un tiempo extraordinariamente sabroso. Creo que todo lo que se ha comentado en estos más de 3/4 de hora que llevamos verdaderamente merecía la pena escucharlo, aunque yo me imagino que a mucha gente, como es mi caso, pues esto se le ha hecho corto. Yo lo voy a emplazar para dentro de algunas semanas para que hablemos, ya que nos hemos referido a Soros, en fin, por lo menos con cierta amplitud en esta entrevista, para que hablemos de los que no son Soros y a los que usted ha dedicado también otro libro extraordinario. Si no tiene usted inconveniente, a la vuelta de unos meses, antes de que acabe la temporada, nos volvemos a ver. En la época en que estas entrevistas se realizaban en un estudio, cara a cara, vis a vis, yo tenía la costumbre de regalar uno de mis libros dedicado a la gente que había tenido la amabilidad y la gentileza de someterse a la batería de preguntas, como ha sido el caso de usted. Siempre les hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, era un pequeño detalle, un modestísimo detalle, pero esto no es posible en el ciberespacio, y yo he tenido que sustituir el libro por algún tipo de melodía, y de melodía además, pues que de alguna manera acompañara lo que estábamos hablando. Yo le voy a dejar a usted con el tema principal de una película del año 85, cómo pasa el tiempo, porque parece que la vi la semana pasada, que se llamaba Revolution, creo que en España también se llamó Revolución, que era una película que protagonizaba Al Pacino y que hablaba de la revolución, y además una revolución que se había producido en Estados Unidos contra el dominio británico, contra el hecho de cómo, pues Gran Bretaña tenía sus intereses y lo que pudieran pensar los americanos era algo que les traía bastante sin cuidado en Londres, y finalmente hubo que alzarse por la libertad contra esas imposiciones. Yo creo que el mundo sería mucho mejor sin esos clústeres británicos a los que usted ha hecho referencia, se lo digo de todo corazón, y creo que efectivamente quizá lo que necesitamos es esa gente nueva que efectivamente esté dispuesta no a agachar las orejas, como presumiblemente lo hizo el gobierno de Mariano Rajoy, sino a poner las cosas a la luz y exponer que determinadas relaciones son muy tóxicas y que o cambian, o quizá lo más conveniente sería un divorcio. Pero en fin, le dejo con este tema y muchísimas gracias por este tiempo que hemos pasado con usted. Recordarles a todos que don Juan Antonio de Castro y Arespacochaga ha escrito este Soros rompiendo España, que es un libro magnífico, y yo me atrevería a decir que de lectura obligada en estos momentos para entender no solo lo que fue el golpe de Estado en Cataluña, sino para entender la marcha de la política española, de la política europea y de la política internacional. Don Juan Antonio, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias, de verdad.
Y con estos compases ciertamente revolucionarios hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz y también al final de las singladuras de la semana. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.